Comparación entre la organización jerárquica y el procesamiento distribuido en paralelo en el sistema motor, 353. Parece que cepillarse los dientes fuera un simple movimiento voluntario. Pero, en realidad, la base neuronal de esta acción es muy compleja. Por ejemplo, se utilizan los músculos de la extremidad superior en coordinación con los mandibulares, mientras que los del cuello y la espalda proporcionan apoyo postural. La retroalimentación sensitiva de los dientes y las encías se combina con las aferencias musculares que transmiten señales de tensión y propioceptivas desde el antebrazo y la mano. Esta información sensitiva es una característica esencial de una acción motora eficiente. También intervienen otros aspectos menos evidentes, como la información del sistema visual y la memoria de la experiencia previa. Este capítulo está dedicado a los elementos del movimiento voluntario que están regulados por el córtex cerebral. Introducción. El control de los movimientos voluntarios que acabamos de describir es un proceso complejo y multifacético en el que intervienen muchas áreas del cerebro. Varios de los principales centros de control se encuentran en el córtex cerebral, específicamente en el córtex motor primario, premotor y motor suplementario en el lóbulo frontal y en partes del lóbulo parietal. Aunque los lóbulos frontal y parietal tienen proyecciones directas a la médula, también trabajan conjuntamente a través del córtex motor primario, motoneuronas superiores, y los sistemas corticoespinal y corticonúcleo, para influir en la actividad de las motoneuronas del asta anterior y de los nervios craneales, motoneuronas inferiores. Estas últimas células y sus axones representan la vía final común que une el sistema nervioso central con los músculos esqueléticos. Las lesiones que afectan a los sistemas corticales descendentes o a las motoneuronas inferiores producen signos y síntomas de motoneurona superior o de motoneurona inferior, respectivamente. Estos signos son de máxima utilidad para el diagnóstico de los déficits neurológicos relacionados con el control del movimiento. Características generales de los déficits motores. Signos de motoneurona inferior. Las motoneuronas inferiores son las células cuyos axones hacen sinapsis directamente con el músculo esquelético. Cuando se lesionan estas neuronas o sus axones, los músculos inervados por ellas presentarán alguna combinación de los siguientes signos: 1. Parálisis flácida seguida en último término por atrofia; 2. Fibrilaciones o fasciculaciones, contracciones involuntarias de una unidad motora o de un grupo de ellas; 3. Hipotonía, disminución del tono muscular; y 4. Debilidad o ausencia de reflejos miotáticos, hiporreflexia, arreflexia. Signos de motoneurona superior. El término motoneuronas superiores suele utilizarse para hacer referencia a los somas celulares corticoespinales y corticonucleares y a sus axones. En la definición estricta de este término también se pueden incluir otras neuronas, como las rubroespinales o las reticuloespinales. Las neuronas corticoespinales también se denominan neuronas piramidales, porque sus axones atraviesan la pirámide vulvar. Por eso es frecuente utilizar los términos signos de motoneurona superior y signos piramidales como sinónimos. Pero, como se describe más adelante en este mismo capítulo, estos signos característicos de lesión del tracto piramidal son en realidad el resultado de la lesión de otros sistemas motores descendentes, en combinación con la lesión de las fibras del tracto piramidal. Por ejemplo, las lesiones isquémicas de la cápsula interna pueden afectar a fibras corticoestriadas, corticotalámicas y corticorreticulares, además de los axones corticoespinales. La lesión de motoneurona superior hace que los músculos 1 estén débiles y flácidos al principio, pero terminen por 2 estar espásticos, 3 mostrar aumento del tono muscular, hipertonía, que se observa como un incremento de la resistencia a la movilización pasiva de una extremidad, y 4 mostrar un aumento de los reflejos miotáticos, hiperreflexia, como se observa en el clono. Las lesiones de motoneurona superior suelen afectar a grupos de músculos, y muchas veces aparecen determinados reflejos y signos patológicos. Uno de los más habituales es el reflejo plantar invertido, también conocido como signo de Babinski. Consiste en la dorsiflexión del dedo gordo del pie en respuesta a la estimulación intensa del borde externo de la planta con un instrumento romo. En el adulto normal, la respuesta habitual es la flexión plantar de ese dedo. Pero en un recién nacido normal la estimulación intensa de la planta del pie también puede ocasionar el signo de Babinski. Esto guarda relación con la mielinización incompleta del tracto corticoespinal y desaparecerá cuando madure dicho tracto.
Espasticidad. Los músculos que pierden la influencia de las motoneuronas superiores muestran espasticidad. Es decir, cuando los explora un médico. 338-2014. Elsevier España, SL reservados todos los derechos. Figura 25, 1. Conexiones por las que las fibras descendentes influyen en las motoneuronas inferiores. Influencia directa e influencia por una inteneurona inhibidora, A, e influencia por medio de una célula de Renshaw, que participa en un circuito de inhibición recurrente, B. Los músculos afectados presentan un aumento de la resistencia al movimiento pasivo o a la manipulación. Estos efectos son más pronunciados en los músculos antigravitatorios, que en los seres humanos son los flexores proximales en la extremidad superior y los extensores en la inferior. Además, el aumento de la resistencia al movimiento pasivo depende de la velocidad. Cuanto más deprisa mueve el médico la extremidad afectada, mayor es la resistencia. Pero si se mantiene la aplicación de fuerza durante un periodo relativamente corto, el aumento de la resistencia cede por completo. Esta respuesta se conoce como efecto navaja, o también rigidez en navaja. Se han propuesto varias hipótesis para explicar la espasticidad. Según una de ellas, la espasticidad, con su hipertonía y su hiperreflexia asociadas, es el resultado de la liberación de las motoneuronas gamma dinámicas del control inhibidor descendente. Esto hace que aumente la descarga de las motoneuronas gamma y que se incremente la actividad que se transmite por aferencias de los usos musculares de tipo LA, con el consiguiente aumento del impulso tónico excitador en las motoneuronas alfa asociadas. Otra hipótesis propone que la espasticidad puede representar un fracaso generalizado de la activación cortical descendente de las interneuronas inhibidoras de la médula espinal. Por ejemplo, las fibras supraespinales activan a las interneuronas inhibidoras de tipo LA que contactan con las motoneuronas extensoras, Fig. 25, 1/1. Si se elimina la influencia de la motoneurona superior sobre las interneuronas inhibidoras, las motoneuronas extensoras se liberan del control inhibidor, lo que resulta en hipertonía y espasticidad. Las fibras corticales descendentes también activan un tipo de interneurona inhibidora, glicinérgica, denominada célula de Renshaw, Fig. 25, 1b. La célula de Renshaw recibe información excitadora de una motoneurona inferior por medio de un axón colateral, a la cual a su vez inhibe, y quizá de las motoneuronas inferiores adyacentes. Asimismo se sabe, por ejemplo, que las fibras corticales que activan los flexores del tobillo también contactan con células de Renshaw, y con interneuronas inhibidoras de tipo LA que inhiben a los extensores del tobillo antagonistas, Fig. 25, 1b. Estos circuitos actúan para impedir la estimulación refleja de los extensores cuando los flexores se encuentran activos. Por eso, cuando se pierden las fibras corticales, lesión de motoneurona superior, se pierde la inhibición de los antagonistas. El resultado es la contracción secuencial y repetitiva de los flexores y los extensores del tobillo. Este fenómeno se denomina clono y suele aparecer combinado con espasticidad e hiperreflexia. Sistema corticoespinal. Antes de abordar los aspectos específicos de las proyecciones corticoespinales hay que hacer una consideración general sobre la lateralidad. Las fibras que forman el núcleo central del sistema corticoespinal cruzan la línea media por la decusación piramidal. Esta estructura suele denominarse decusación motora porque es donde se cruzan las fibras corticoespinales. Por consiguiente, las fibras corticoespinales que salen del córtex motor izquierdo influyen en los músculos del lado derecho del cuerpo, y viceversa. Por tanto, las lesiones de las fibras corticoespinales por encima de la decusación motora producen déficits motores contralaterales, mientras que las lesiones del tracto corticoespinal en la médula espinal ocasionan déficits ipsilaterales. Es esencial entender este concepto de lateralidad para diagnosticar al paciente con problemas neurológicos. Origen. Las neuronas que originan los axones corticoespinales se encuentran en las porciones profundas de la capa V del córtex cerebral, Fig. 25, 2a. Unas pocas de estas neuronas piramidales son especialmente grandes, con somas que pueden llegar a tener un diámetro de 1,00 gym o más. Estas neuronas se llaman células de Betz, y en el pasado se creyó que eran el único origen de los axones corticoespinales. Ahora se sabe que solo aportan del 1% al 2% a este haz de fibras.
Las neuronas corticoespinales se encuentran principalmente en 6 zonas del córtex, Fig. 25, 2b. La mayor concentración, aproximadamente el 31%, se encuentra en el área 4 de Brodmann, que ocupa la porción posterior del giro precentral que limita y se extiende por la profundidad del surco central y el giro paracentral anterior. Esta región se conoce también como MI, o córtex motor primario. El córtex premotor y motor suplementario, que se encuentran en el área 6, originan aproximadamente el 29% de los axones corticoespinales. Así, aproximadamente el 60% de los axones corticoespinales procede de neuronas del lóbulo frontal, y más de la mitad de este grupo procede de los giros precentral y paracentral anterior, Fig. 25, 2b. El 40% restante, aproximadamente, procede del lóbulo parietal y de algunas otras regiones, como el giro postcentral, áreas 3, 1 y 2, el lobulillo parietal superior, áreas 5 y 7, y porciones del giro cingular. En MI, las neuronas corticoespinales cuentan con una organización somatotópica en patrones que reflejan su influencia en grupos musculares específicos. La caricatura así creada se conoce como homúnculo motor, Fig. 25, 3/1. Las neuronas de la porción medial de MI, en el giro paracentral anterior, se proyectan a segmentos medulares lumbosacros para influir en las motoneuronas que inervan a los músculos del pie, de la pierna y del muslo. Los segmentos torácicos y cervicales, que contienen las motoneuronas que inervan el tronco y la extremidad superior, reciben información de las neuronas de los 2/3 mediales del giro precentral. La musculatura de la cabeza, la cara y la cavidad bucal depende de neuronas del tercio lateral del giro precentral, Fig. 25, 3a. Estas células contribuyen al tracto corticonúcleo, que envía proyecciones a los núcleos motores de los nervios craneales. La desproporción existente entre el tamaño de las partes del cuerpo en el homúnculo refleja la densidad y la distribución de las neuronas corticoespinales dedicadas al control de la musculatura en cada región concreta del cuerpo, Fig. 25, 3/1. En otras regiones corticales motoras también se encuentran representaciones completas del cuerpo, aunque no tan precisas. Por tanto, un solo músculo o grupo de músculos pueden recibir información de múltiples procedencias del córtex cerebral. La irrigación de MI proviene de ramas de las arterias cerebrales anterior y media, Fig. 25, 3b. La zona de MI que se encarga de la extremidad inferior está irrigada por ramas terminales de los segmentos A4 y A5 de la arteria cerebral anterior. En concreto, estas ramas proceden de la arteria calloso-marginal. El córtex motor de las zonas del tronco, la extremidad superior y la cabeza recibe su irrigación de ramas del segmento M4 de la arteria cerebral media, principalmente de sus ramas rolándica y prerolándica. Córtex motor. Córtex PR, motor angular. Motora cingular. Paracentral anterior, área 4. Paracentral. Posterior, áreas 3. 1, 2, precentral. Giro postcentral. 5,7. Opérculo temporal giro. Cingular giro. Precentral ramas. De la arteria cerebral media. Giro. Paracentral. Anterior. Cerebra. Anterior, AJ, acento circunflejo. Surco. Figura 25, 2. Áreas del córtex relacionadas con el movimiento. A. Sección transversal del giro precentral en la que se muestran las células piramidales de la capa VB, principales áreas del córtex que dan origen a axones corticoespinales. Las lesiones que afectan solo a zonas del córtex motor fuera de MI no suelen ocasionar parálisis, y los efectos pueden desaparecer con el tiempo. Por ejemplo, los infartos vasculares del córtex premotor o suplementario pueden producir una apraxia. Este trastorno consiste en una dificultad para utilizar la parte del cuerpo afectada para llevar a cabo acciones voluntarias como sujetar un lápiz, aunque no sea evidente que haya espasticidad, parálisis ni alteración del tono muscular. Por ejemplo, una lesión premotora puede ocasionar incapacidad para realizar acciones voluntarias con la mano contralateral, aunque la fuerza y el tono de los músculos de la mano sean normales. Igualmente, las lesiones unilaterales del córtex motor suplementario afectan a la capacidad de coordinar las acciones de los dos lados del cuerpo. Los músculos también son normales en este caso.
Por el contrario, las lesiones que afectan al córtex motor primario en combinación con otra región cortical motora suelen ocasionar parálisis espástica e hiperreflexia, signos característicos de lesiones de motoneurona superior. Trayecto. Los axones más grandes del tracto corticoespinal son mielínicos, tienen de 1,2 a 15 GIM de diámetro y la velocidad de conducción llega a los 70 metros por segundo, pero constituyen menos del 1,0% de la población corticoespinal total. El resto tienen menos de 5 GIM de diámetro, muchos son poco mielinizados o amielínicos y su velocidad de conducción es menor. Figura 25.3. Proyecciones coronales del hemisferio cerebral en las que se aprecia la somatotopía del córtex motor primario, A y B, y la irrigación del lóbulo paracentral y del giro precentral, B. A. Modificada de Penfield W. Rasmussen T. The Cerebral Cortex of Man, A Clinical Study of Localization of Function. Nueva York, Hafner Publishing, 1968, con autorización. Las fibras corticoespinales pasan por la corona radiada y convergen para entrar en el brazo posterior de la cápsula interna, Fig. 25.44. Aquí las fibras presentan una organización somatotópica en aproximadamente la mitad caudal del brazo posterior, de forma que los axones que terminan en los segmentos medulares más altos ocupan una posición más rostral, y los que van terminando cada vez más inferiormente ocupan posiciones cada vez más caudales, Fig. 25.4b. Al contrario que las lesiones de la sustancia gris cortical, la interrupción de los axones del brazo posterior de la cápsula interna suele ocasionar déficits motores muy graves. Una causa habitual de lesiones en esta zona es la hemorragia de las ramas lentículo, estriadas del segmento MI de la arteria cerebral media, Fig. 25.4a. Los síntomas motores de los infartos capsulares aparecen en las extremidades superiores e inferiores contralaterales y consisten en debilidad y parálisis flácida transitoria de duración variable, seguidas por parálisis espástica, signos de motoneurona superior que habitualmente no se resuelve nunca. Aparentemente estos síntomas se presentan porque no se interrumpen solo fibras corticoespinales, sino también muchos otros tipos de axones corticales, como los que se proyectan al neoestriado, al tálamo y al tronco del encéfalo, así como axones talamocorticales que intervienen en la sensibilidad somática y en la visión. La lesión de los axones talamocorticales explica por qué la pérdida hemisensitiva. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Córtex. Somatomotor. A interna lentículo, estriadas. Figura 25.4. Fibras descendentes de los sistemas corticoespinal y corticonuclear corticobulbar, en la cápsula interna, en planos coronal, A, y axial, LI. Se muestran las posiciones de las fibras procedentes de áreas de la cara, C, el brazo y la extremidad superior, S, el tronco, TJ y la pierna y la extremidad inferior, L, en la cápsula interna en el plano axial FLI. O la hemianopsia homónima, en el caso de un síndrome de la arteria coroidea anterior, puede ir acompañada de déficits motores. Déficits como la espasticidad, la hipertonía y la hiperreflexia, aunque se suelen asociar a lesiones de la vía piramidal, se deben en realidad a la lesión de otros sistemas descendentes en combinación con la lesión de las fibras corticoespinales. Al pasar caudalmente desde la cápsula interna, las fibras corticoespinales atraviesan las distintas divisiones del tronco del encéfalo. Se agrupan en el mesencéfalo para formar el tercio medio del pie peduncular, Fig. 25, 5a, 25, 6 y 25, 7. En esta parte del pedúnculo las fibras de las áreas de MI correspondientes al antebrazo, extremidad superior, ocupan una posición medial, mientras que las de la pierna y el pie, extremidad inferior, ocupan una posición lateral. Las fibras de los 2 tercios mediales del pie peduncular frontopontinas, corticonucleares, corticobulbares, y corticoespinales, y las raicillas de salida del nervio oculomotor reciben su irrigación de las ramas paramedianas de pi y de ramas de la arteria comunicante posterior adyacente, Fig. 25, 6. La hemorragia de estos vasos lesionará a estos grupos de fibras, ocasionando 1. Hemiparesia contralateral del brazo y la pierna con espasticidad, y 2. Desviación del ojo ipsilateral hacia abajo y hacia afuera al perderse la oposición de los músculos oblicuo superior y recto lateral.
También se pueden perder los reflejos fotomotor directo y consensuado en el ojo del lado de la lesión. Este trastorno se conoce como hemiplegia alterna superior porque se observan signos de los nervios craneales superiores en un lado y signos corticoespinales en el lado alterno. También se denomina déficit cruzado. En neurología esta combinación de déficits también se conoce como síndrome de Weber, Fig. 25.8, tabla 25.1. Desde el mesencéfalo, las fibras corticoespinales llegan a la porción basilar del puente, por donde pasan longitudinalmente entre las. Figura 25.5. Degeneración de fibras corticoespinales causada por un infarto del brazo posterior de la cápsula interna, mostrada en una orientación clínica. La degeneración sirve para resaltar la posición de estas fibras flechas en el tercio medio del pie peduncular, A, la porción basilar del puente, B, y la pirámide vulvar, C. Esta lesión se encuentra en el lado izquierdo del paciente y le ocasionó déficits en el lado derecho. Masas de neuronas que forman los núcleos del puente Fix. 25, 5B, 25, 6 y 25, 7. Al pasar por la sustancia gris del puente, los axones corticoespinales dan origen a colaterales que hacen sinapsis en estas neuronas. Las fibras corticoespinales de la porción basilar del puente y las fibras de salida del nervio abducens del puente caudal están dentro del territorio de las ramas paramedianas de la arteria basilar. La oclusión o la rotura de estos vasos ocasiona hemiplegia y signos de motoneurona superior en las extremidades contralaterales. La lesión también puede afectar a fibras centrales del abducens, lo que da lugar a una parálisis de motoneurona inferior del músculo recto lateral ipsilateral, Fig. 25.9. Esta combinación de déficits, parálisis del abducens ipsilateral y hemiplegia contralateral, es una característica de las lesiones del tronco del encéfalo, es decir, un déficit cruzado. 2. Se denomina hemiplegia alterna media y 3. Es una de las variantes del síndrome de Foville, tabla 25.1. Las ramas paramedianas de la arteria basilar pueden llegar a la profundidad del puente e irrigar también al lemnisco medial, Fig. 25.9. En tales casos la lesión de estos vasos también produce no solo los déficits motores que ya hemos señalado, sino también pérdida contralateral de la sensibilidad vibratoria y de la discriminación táctil de 2 puntos. Figura 25.6. Sistema corticoespinal con detalles de la irrigación de estas fibras en el mesencéfalo, en el bulbo y en la médula espinal. B. Brazo, extremidad superior, P. Pierna, extremidad inferior, T. Tronco. En el bulbo, las fibras corticoespinales se agrupan en la superficie anterior del tronco del encéfalo, donde avanzan en el interior de las pirámides vulvares, Fix. 25, 5C, 25, 6 y 25, 7. Dentro de la pirámide, las fibras que terminan en segmentos cervicales tienden a ocupar una posición medial, mientras que las que proyectan a segmentos lumbares y sacros ocupan una posición más lateral. Las colaterales de estos axones inervan el complejo olivar inferior, los núcleos de las columnas posteriores y varios núcleos reticulares vulvares. La pirámide, las fibras de salida adyacentes y laterales del nervio hipogloso y el lemnisco medial reciben su irrigación de ramas perforantes de la arteria espinal anterior, Fig. 25.6. La oclusión de estas ramas ocasiona una hemiparesia contralateral de las extremidades con espasticidad, y una parálisis flácida ipsilateral de la lengua. Al protruir la lengua, ésta se desvía hacia el lado de la lesión, el lado débil o flácido. Esta combinación de síntomas se denomina hemiplegia alterna inferior. Dado que el lemnisco medial también recibe lemnisco, pirámide, vasocoronatracto corticoespinal, lateral, sistema, cápsula interna en el plano coronal, fibras corticonucleares, fibras corticoespinales pie peduncular, nervio oculomotor, fibras corticoespinales, OOF-CONUD, IM, BJ arteria basilar, artena cerebral postenor, artena comunicante postenor, núcleo del hipogloso medial, núcleo del hipogloso tracto, artena corticoespinal, espinal anterior, anterior, arteria espinal posterior, arterial, antorola letal, núdeo del facial, sistema anterolateral, porción basilar del puente, fibras corticoespinales, núcleo del hipogloso,
F. Lemnisco medial. Pirámide. Decusación piramidal, motora. Tracto corticoespinal latera R, médula cervical. Tracto corticoespinal lateral. Médula torácica, médula lumbar. Atena esmai anterior. Tracto corticoespinal. Giro precentral. Pierna y muslo. Giro. Paracentral. Anterior. Vasocorona artenal. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Zona del córtex somatomotor. Correspondiente a la extronquiad interior. Zona del córtex somatomotor correspondiente a la extremidad superior. Brazo posterior de la cápsula interna decusación motora piramidal. Fibras corticoespinales, FCEP, en el pie peduncular. Del mesencéfalo. Proyección a la médula cervical, proyección a la médula lumbosacra, tracto corticoespinal lateral. Figura 25.7. Localización de las fibras corticoespinales con resonancias magnéticas en niveles representativos del mesencéfalo, el puente y bulbo. Se ilustra la localización de las fibras corticoespinales cuando se observan en las imágenes que se suelen utilizar en la clínica. Su irrigación de ramas de la arteria espinal anterior, una hemiplegia alterna inferior, suele acompañarse de una pérdida contralateral de la discriminación de dos puntos y de la sensibilidad vibratoria. Las lesiones del bulbo medial que se caracterizan por déficits cruzados o alternos, como ya se ha descrito para otros niveles del tronco del encéfalo, también se conocen como síndrome de Dejerine, tabla 25.1. En la tabla 25.1 se resumen otros síndromes del tronco del encéfalo en los que pueden verse afectados nervios craneales y fibras corticoespinales en diversas combinaciones. En la unión bulboespinal el 85% al 90% de las fibras corticoespinales cruzan la línea media en la decusación motora, que en ocasiones se denomina decusación piramidal, Fig. 25.6, en la cual las fibras corticoespinales presentan una organización somatotópica, Fig. 25.10. Las fibras que se originan en la porción del córtex mi correspondiente a la extremidad superior cruzan por las porciones rostrales de la decusación y terminan preferentemente en segmentos cervicales de Figura 25.8. Localización de una lesión que ocasiona déficits en un síndrome de Weber. Este esquema se muestra en orientación clínica como se ve en una resonancia magnética o en una tomografía computarizada, por consiguiente, la derecha del observador corresponde a la izquierda del paciente, y la izquierda del observador a la derecha del paciente. Colículo superior. Nuoso QK mayor que motores. Corticoespinales. Núdeo rofo. IgM Niao medial tabla 25.1 resumen de los síndromes del tronco del encéfalo que afectan a fibras corticoespinales y a los nervios craneales asterisco. Síndrome estructura afectada déficit correspondiente síndrome de Benedict. Weber y Claude. Fibras corticoespinales en el pedúnculo, fibras del nervio oculomotor. Núcleo rojo. Fibras cerebelotalámicas, lemnisco medial. Hemiplegia contralateral. Parálisis oculomotora ipsilateral, midriasis, diplopia, temblor contralateral, hipercinesias. Ataxia contralateral. Pérdida contralateral de sensibilidad vibratoria, sensibilidad posicional, tacto discriminativo. Síndrome de Clote, fibras del nervio oculomotor, núcleo rojo. Fibras cerebelotalámicas. Núcleo troclear. Parálisis oculomotora ipsilateral, midriasis, diplopia, temblor contralateral, hipercinesias. Ataxia contralateral. Debilidad del músculo oblicuo superior contralateral. Síndrome de Dejerine, vulvar medial. Fibras corticoespinales en la pirámide, fibras nerviosas o núcleo del hipogloso lemnisco medial. Hemiplegia contralateral. Desviación ipsilateral de la lengua al sacarla. Pérdida contralateral de sensibilidad vibratoria, sensibilidad posicional, tacto discriminativo. Síndrome de Foville asterisco, fibras corticoespinales en la porción basilar del puente, fibras del nervio abducens. Pedúnculo cerebeloso medio. Hemiplegia contralateral. Parálisis motora ocular ipsilateral, recto lateral, diplopia, ataxia.
Síndrome de Gubler o Millard, Gubler, fibras corticoespinales en la porción basilar del puente, fibras nerviosas o núcleo del facial. Sistema anterolateral. Fibras del trigémino. Hemiplegia contralateral. Debilidad ipsilateral de los músculos faciales. Alteración de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en el lado contralateral del cuerpo, alteración de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en el lado ipsilateral de la cara. Síndrome de la base mesopontina. Fibras corticoespinales en la porción basilar del puente, fibras del trigémino. Pedúnculo cerebeloso medio. Hemiplegia contralateral. Parálisis ipsilateral de los músculos de la masticación, pérdida ipsilateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en la cara, ataxia. Síndrome de Raymond, fibras corticoespinales en la porción basilar del puente, fibras del abducens en la porción basilar del puente, hemiplegia contralateral. Parálisis motora ocular ipsilateral, recto lateral, diplopia. Síndrome de Guyenberg, vulvar lateral. Arteria cerebelosa posteroinferior, tracto espinal del trigémino, sistema anterolateral. Núcleos vestibulares, núcleo ambiguo, cuerpo restiforme, pérdida ipsilateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en la cara, pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en el cuerpo, vértigo, nistagmo, náuseas, vómitos. Afonía, disfagia, desviación de la úvula al lado opuesto con la fonación, ataxia. Síndrome de Weber, fibras corticoespinales en el pedúnculo, fibras del nervio oculomotor. Fibras corticonucleares en el pedúnculo. Sustancia negra. Hemiplegia contralateral. Parálisis oculomotora ipsilateral, midriasis, diplopia. Debilidad contralateral de los músculos faciales en la mitad inferior de la cara, desviación de la lengua al lado contralateral al sacarla, debilidad ipsilateral de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, temblor parkinsoniano contralateral, acinesia. Asterisco, los síndromes se citan por orden alfabético. F. Aunque en este síndrome no se afectan fibras corticoespinales, se recoge aquí para que consten todos. Asterisco, en algunas fuentes este síndrome se describe con afectación del nervio o el núcleo faciales, de fibras del sistema anterolateral, de la formación reticular pontina paramediana, centro de la mirada lateral, y del lemnisco medial, cada uno con sus déficits correspondientes. En algunas fuentes también se considera que en este síndrome se afectan fibras del nervio abducens. Nota. Las estructuras o déficits que figuran entre paréntesis no se ven siempre en sus síndromes respectivos. Las lesiones de las regiones laterales del tronco del encéfalo interrumpen las fibras hipotálamo-espinales que descienden hacia la columna intermediolateral, células simpáticas preganglionares eferentes viscerales generales de la médula espinal. En estos pacientes es habitual encontrar un síndrome de Homer ipsilateral, ptosis palpebral, caída del párpado, miosis, pupila contraída, anhidrosis, ausencia de sudoración facial. Figura 25, 9. Lesión del puente en la que se aprecia la oclusión de las ramas paramedianas de la arteria basilar. Este esquema se muestra en orientación clínica como se ve en una resonancia magnética o en una tomografía computarizada, por consiguiente, la derecha del observador corresponde a la izquierda del paciente, y la izquierda del observador corresponde a la derecha del paciente. La médula. De forma similar, las fibras que proceden de la porción de la MI que corresponde a la extremidad inferior cruzan por las partes caudales de la decusación y terminan preferentemente en segmentos lumbosacros de la médula. Esta organización explica por qué pequeñas lesiones vasculares en la decusación motora, que también está irrigada por ramas de la arteria espinal anterior, pueden producir debilidad o parálisis bilateral selectiva solo de las extremidades superiores o solo de las inferiores. Fig. 25, 10. El patrón del cruce de las fibras en la decusación motora también explica la imagen algo inusual de debilidad en la extremidad superior de un lado y de la inferior del otro. Las lesiones de la mitad rostral de la decusación en un lado, y no en la línea media, afectan a fibras de la extremidad superior que ya han cruzado, debilidad de la extremidad superior ipsilateral, y a fibras de la extremidad inferior que aún no lo han hecho, debilidad de la extremidad inferior contralateral. Fig. 25, 10. Si una lesión que produce este patrón alterno, extremidad superior e inferior, de déficit se extiende en sentido lateral, puede lesionar el núcleo del accesorio y el sistema anterolateral, con los déficits correspondientes.
Las fibras decusadas. Del facial. Núcleo del Bucens. Territorio irrigado, ramas paramedianas de la artena basilar. Basilar. De puente. Tracto corticoespinal lemnisco medial derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Pirámide vulvar nivel medio y lateral de la decusación motora. Figura 25, 10. Proyección longitudinal superior de las fibras que cruzan por la decusación motora izquierda y lesiones representativas que afectan a las fibras corticoespinales de la línea media en el nivel rostral, arriba a la derecha, medio lateral, en medio a la derecha, y caudal, abajo a la derecha, de la decusación. Las líneas discontinuas rojas y azules representan axones dañados y la consiguiente pérdida de función distal a las lesiones. Es evidente que una lesión en las porciones laterales de la decusación que ocasiona debilidad alterna cruzada de la extremidad puede extenderse en sentido lateral y afectar al núcleo del accesorio, al sistema anterolateral y al núcleo y tracto espinal del trigémino del mismo lado, con los déficits correspondientes. Figura 25, 11. Paciente con una lesión de la cápsula interna del lado derecho. Este varón presenta hemiparesia izquierda, parálisis de la parte inferior del lado izquierdo de la cara y ligero giro de la cabeza a la derecha, debilidad del músculo esternocleidomastoideo derecho. Se incorporan al cordón lateral para formar el tracto corticoespinal lateral. Los axones corticoespinales que no se cruzan en la decusación continúan por el cordón anterior ipsilateral de la médula, como el tracto corticoespinal anterior fix. 25, 6 y 25, 7. La lesión de este tracto tiene poca importancia clínica, porque la mayor parte de sus fibras se cruzan en la médula antes de su terminación. El cruce de las fibras corticoespinales en la decusación motora es la base anatómica de los déficits contralaterales que se observan en un paciente que tenga una lesión en la que estas fibras ocupen una posición rostral por encima con respecto a esta decusación. Por ejemplo, un paciente con una lesión capsular en el lado derecho tendrá una hemiparesia de las extremidades superior e inferior del lado izquierdo, Fig. 25, 11. Este paciente también puede mostrar déficits adicionales relacionados con la lesión de las fibras corticonucleares en la rodilla de la cápsula interna, como parálisis facial y debilidad del músculo esternocleidomastoideo. Estos déficits se abordan más adelante, en el apartado sobre el sistema corticonuclear. Terminación. Las fibras del tracto corticoespinal lateral presentan una organización topográfica fix. 25, 6 y 25, 7. Los axones que terminan en segmentos cervicales de la médula son los más mediales, y los que se distribuyen por segmentos lumbosacros son los más laterales. Este patrón significa que a medida que las fibras mediales entran y terminan en la sustancia gris medular, los fascículos más laterales adyacentes se van desplazando hacia la línea media. Las fibras corticoespinales que salen del lóbulo frontal terminan principalmente en la zona intermedia y en el asta anterior, láminas 7A y X, mientras que las que salen del lóbulo parietal terminan en la base del asta posterior, láminas IVA-B. Como cabía esperar, la mayor parte de las fibras terminan en las intumescencias de la médula que controlan las extremidades, aproximadamente el 55% terminan en la intumescencia cervical, y alrededor del 25% en la intumescencia lumbosacra. El resto de las fibras terminan en segmentos torácicos. Como ya hemos mencionado, algunas fibras corticoespinales terminan en más de un segmento, a través de sus ramas colaterales. No obstante, la influencia que ejerce un solo axón o sus colaterales depende del número de sinapsis que forme y de la localización de dichas sinapsis en la neurona postsináptica. Así, un axón corticoespinal determinado puede tener una acción potente en ciertas neuronas medulares y débil en otras. Allí donde terminen, especialmente en las intumescencias de la médula, las fibras corticoespinales hacen sinapsis principalmente con interneuronas de las láminas VA7. En los animales que son capaces de mover los dedos con destreza como los seres humanos, los monos y los mapaches, algunas fibras corticoespinales terminan entre grupos de motoneuronas alfa de la lámina I y X, que inervan músculos flexores distales.
No obstante, la mayor parte de las fibras corticoespinales, al menos en primates no humanos, hacen sinapsis con interneuronas excitadoras e inhibidoras, que a su vez influyen en motoneuronas flexoras y extensoras, respectivamente. Decusación, motora. Concustnal. Lateral extremidad. Barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja. Extremidad interior. Derecha. Del paciente, izquierda del paciente. Desde la A. La pierna. Lumbar. Igual a fibras corticoespinales, motoras. Y sistema anterolateral, sensibilidad dolorosa y térmica. Y igual a columnas posteriores, propiocepción. 1 sentido de la posición y de la vibración, almohadilla S motoneurona alfa. Igual a lesiones. Córtex motor. Tracto. Corticoespinal lateral, CEPL, sistema. Anterolateral, SAL. C1, C2. MMI. El brazo. Fascículo cuneiforme. AL. Brazo figura 25, 12. Ejemplos de lesiones medulares en CLAC2 que afectan solo a fibras corticoespinales, en C6 a.C. 8, que afectan solo a fibras corticoespinales o a estas y al asta anterior, y en segmentos lumbares que afectan a fibras corticoespinales y al asta anterior. La interrupción de los axones corticoespinales laterales de la médula cervical superior, CL, C2, ocasiona una hemiplegia espástica que afecta a las extremidades superior e inferior ipsilaterales, Fig. 25, 12. Se observarán los habituales signos de motoneurona superior como hipertonía, hiperreflexia y signo de Babinski en el lado ipsilateral de la lesión. Si la lesión es suficientemente grande, se puede interrumpir la inervación del diafragma de C3 a.C. 5 a través del nervio frénico, y será necesario utilizar un respirador. Una lesión en la intumescencia cervical produce un tipo diferente de déficits motores, Fig. 25, 12. Si la lesión afecta solo al cordón lateral, las extremidades superior e inferior ipsilaterales mostrarán los habituales signos de motoneurona superior. Pero si la lesión afecta a la sustancia gris del asta anterior de C6 a.C. 8 y a la sustancia blanca del cordón lateral, aparecerán signos de motoneurona inferior en la extremidad superior ipsilateral y signos de motoneurona superior en la extremidad inferior ipsilateral. Cuando se lesionan las motoneuronas del asta anterior o sus axones, los músculos afectados presentan signos de motoneurona inferior aunque también se hayan interrumpido los axones supraespinales que aportan señales a estas células. En los segmentos lumbosacros es frecuente que una lesión de la médula espinal afecte a motoneuronas del asta anterior y a las fibras supraespinales descendentes, Fig. 25, 12. Es característico que los pacientes afectados presenten signos de motoneurona inferior en la extremidad inferior ipsilateral si se lesionan tanto las fibras corticoespinales como las motoneuronas del asta anterior. La irrigación llega al tracto corticoespinal lateral por ramas perforantes de la vasocorona arterial y de ramas de los surcos centrales, de la arteria espinal anterior, Fig. 25, 6. Las primeras irrigan las fibras de las partes laterales del tracto, y las últimas las fibras de localización medial. La hiperextensión del cuello puede ocasionar una lesión de la médula o una oclusión de las arterias de los surcos, síndrome medular central. En ambos casos puede observarse hemiparesia bilateral de las extremidades superiores secundaria a infartos vasculares que afectan a regiones mediales de ambos tractos corticoespinales laterales. Además, los pacientes afectados también pueden presentar retención urinaria y una pérdida bilateral y segmentaria de la sensibilidad termoalgésica por debajo de la lesión. Una hemisección funcional de la médula, como la que pueden producir un tumor o un traumatismo, ocasiona un conjunto de déficits característico conocido como síndrome de Brown, Sequard, Fig. 25, 13, v. También Fig. 18, 10. Estos déficits empiezan aproximadamente 2 niveles por debajo de la lesión y consisten en 1. Pérdida ipsilateral de la discriminación de 2 puntos y de la vibración por lesión de las columnas posteriores, 2. Pérdida contralateral de la sensibilidad térmica y dolorosa por lesión del sistema anterolateral, y 3. Paresia o parálisis ipsilateral por lesión del tracto corticoespinal. La parálisis afecta a las extremidades superior e inferior o solo a la inferior, dependiendo del nivel de la lesión.
Igualmente, si el tamaño de la lesión es tal que afecta a varios segmentos de la médula, la lesión de un número suficiente de fibras aferentes primarias que entran en la médula puede producir una banda estrecha de anestesia completa en el lado ipsilateral de la lesión en los dermatomas que corresponden a los segmentos medulares dañados. Sistema CORTI-CONUCLEAR Origen. El sistema corticonuclear, corticobulbar, presenta una organización paralela a la del sistema corticoespinal, Fig. 25-14. Como se define aquí, el sistema corticonuclear está formado por las neuronas corticales que influyen en los movimientos de los músculos estriados que están inervados por los núcleos motores de los nervios craneales V, 7 y 12, por el núcleo ambiguo, nervios craneales X, y por el núcleo del accesorio. Antiguamente el término corticobulbar se utilizaba para describir a todas las proyecciones corticales que se dirigen a los núcleos de los nervios craneales del tronco del encéfalo. El sufijo vulvar hace referencia al bulbo raquídeo, en inglés, bulb es un término obsoleto para referirse a la medulla oblongata. El Comité Internacional, prefacio, encargado de establecer la terminología anatómica estudió los problemas inherentes a este término, por ejemplo, se puede llamar corticobulbares, a las proyecciones que se dirigen a núcleos de los nervios craneales que no están en el bulbo. El comité analizó detalladamente el caso y, con la publicación de la nueva terminología en 1998, el término corticobulbar fue sustituido por otros que describen mejor estas conexiones. Se trata de los siguientes: fibras corticonucleares vulvares para las proyecciones corticales que se dirigen a núcleos de nervios craneales que se encuentran en el bulbo, fibras corticonucleares pontinas para las proyecciones corticales. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Que se dirigen a núcleos de nervios craneales que se encuentran en el puente, y fibras corticonucleares mesencefálicas para huellas de dichas proyecciones que terminan en el mesencéfalo. Nosotros hemos acortado estos términos para quedarnos solo con corticonuclear, que es el término nuevo preferido, que se emplea como sinónimo del antiguo, corticobulbar. Algunos axones corticonucleares proyectan directamente a las motoneuronas craneales, pero la mayor parte terminan en interneuronas de la formación reticular, inmediatamente adyacentes a los núcleos de los nervios craneales. El sistema corticonuclear se origina mayoritariamente en las zonas de la cara y de la cabeza del giro precentral, Fig. 25-14. Como la mayor parte de los músculos inervados por los nervios craneales se encuentran en la región facial, esta zona de mí suele denominarse córtex motor facial. Los núcleos oculomotor, troclear y abducens no reciben aferencias directas del córtex motor facial. Por el contrario, el control voluntario de los movimientos oculares está mediado por proyecciones corticales de los campos oculomotores frontales y parietales que se dirigen a los centros de control del movimiento de los ojos, mirada, del mesencéfalo y del puente. A su vez, estos centros de la formación reticular mesencefálica y de la formación reticular pontina paramediana, que reciben información de los campos oculares corticales, la envían a las motoneuronas somáticas de los núcleos de los nervios craneales 3, y V. Detalles en el CAP. 28. Aunque el córtex de cada hemisferio controla a estos núcleos de manera bilateral, los movimientos oculares resultantes son conjugados y se dirigen al lado contralateral al córtex que origina el impulso. Puesto que estos axones corticales suelen estar separados de estas motoneuronas oculares craneales por varias sinapsis, no se consideran parte del sistema corticonuclear, tal y como se define en este texto. Trayecto. Los axones corticonucleares que se originan en células de la capa V del córtex motor facial convergen hacia la rodilla de la cápsula interna, Fig. 25-4. Las fibras corticonucleares siguen por el pie peduncular, donde ocupan una posición medial con respecto a las fibras corticoespinales que se dirigen a los segmentos medulares cervicales, Figs. 25-6 y 25-14. Hacia el tercio medio del pedúnculo el cuerpo presenta una organización somatotópica, con las extremidades inferiores en posición más lateral y la cabeza y la cara en posición más medial. A partir de aquí, estos axones descienden al puente y al bulbo asociados a fibras corticoespinales.
Las fibras corticonucleares de la rodilla y del pie peduncular reciben su irrigación de las arterias lentículo, estriadas y de las ramas paramedianas de la bifurcación basilar, respectivamente. Terminación. Cuando las fibras corticonucleares pasan por la porción basilar del puente trazan un arco en sentido superior hacia el tegmento del puente, para terminar bilateralmente en las áreas de los núcleos motores del trigémino y del facial Fig. 25, 14. Las fibras que se dirigen a los núcleos motores del trigémino terminan en interneuronas inmediatamente. Figura 25, 13. Hemisección de la médula espinal, síndrome de Brown-Séquard. T adyacentes. El sistema corticonuclear envía casi el mismo número de fibras a los núcleos motores trigeminales izquierdo y derecho. Por eso la lesión unilateral de las fibras corticonucleares no ocasiona una debilidad evidente de los músculos masticadores de un lado. Igualmente, se envía casi el mismo número de fibras a los núcleos motores faciales del lado izquierdo que a los del derecho. Mientras que los músculos de la expresión facial de la mitad superior de la cara se controlan aproximadamente igual por parte de los dos hemisferios, los músculos de la mitad inferior están controlados principalmente por el hemisferio contralateral. Por eso una lesión de las fibras corticonucleares que sea rostral con respecto al núcleo motor del facial provoca una parálisis de los músculos de la comisura de la boca y de la porción inferior de la cara en el lado opuesto a la lesión Fix. 25, 11 y 25, 15a. Este déficit se denomina parálisis facial central, abreviado facial central. Por el contrario, una lesión de la raíz del nervio facial producirá una parálisis flácida de los músculos de las porciones superior e inferior de la cara del lado ipsilateral, Fig. 25, 15b. Este déficit se denomina parálisis facial de Bell. A niveles vulvares medios, las fibras corticonucleares se dirigen dorsalmente para llegar a los núcleos ambiguo y del hipogloso, Fig. 25, 14. Las proyecciones a las motoneuronas del núcleo ambiguo suelen ser bilaterales. No obstante, las motoneuronas que inervan las porciones musculares del paladar blando y de la úvula reciben principalmente entradas contralaterales. En consecuencia, una lesión de las fibras corticonucleares de la derecha Fig. 25, 16a que se proyectan al núcleo ambiguo izquierdo puede producir debilidad de los músculos del velo del paladar del lado izquierdo, el lado débil, una ligera parálisis del velo del paladar y la incapacidad de elevar el lado débil, y desviación de la úvula a la derecha, el lado fuerte, al intentar la fonación cuando el paciente intenta decir «ah». Por el contrario, las lesiones de la raíz del vago, como ocurre en varios síndromes del foramen yugular, producen debilidad y ligera parálisis del velo del mismo lado de la lesión, una desviación apreciable de la úvula hacia el lado fuerte, el opuesto al de la lesión en reposo, y una desviación acusada con la fonación Fig. 25, 16b, c. En el caso de los núcleos del hipogloso, aunque por lo general las fibras corticonucleares se distribuyen de manera bilateral, las motoneuronas que inervan a los músculos genioglosos reciben información corticonuclear principalmente contralateral. Cada músculo geniogloso dirige su mitad de la lengua hacia adelante y algo medialmente. Cuando los dos músculos actúan de forma conjunta y simétrica, la lengua sale recta de la boca. Pero si existe una lesión de las fibras corticonucleares que van al núcleo del hipogloso, la lengua se desvía hacia el lado débil, contralateral a la lesión, al sacarla, al faltar la oposición del músculo intacto, Fig. 25, 16/1. En este ejemplo de lesión de fibras corticonucleares, motoneuronas superiores, la lengua se desviará, al sacarla, hacia el lado opuesto a la lesión, Fig. 25, 16/1, y el paciente podrá presentar otros síntomas característicos de una lesión de la rodilla de la cápsula interna, como un facial central o la desviación de la úvula. Por el contrario, una lesión del hipogloso, motoneuronas inferiores, producirá una desviación de la lengua hacia el lado de la lesión, lado débil, al protruirla, Fig. 25, 17, y terminarán por aparecer. Fascículo grácil. Cuneiforme. Tracto corticoespinal lateral. Procedente de la extremidad superior. Procedente J de la extremidad inferior. B. Procedente de la extremidad superior. Procedente de la extremidad inferior. Fibras corticonucleares, corticobulbayes. Área del giro precentral correspondiente a la cara rodilla de la cápsula interna. ___ sustancia negra.
fibras paneto, occipitoid temporopontinas, fibras corticoespinales, fibras trantopontinas. Núcleos del trigémino, motor. Sensitivo principal. Núcleo motor. Del trigémino núcleo sensitivo. Principal. A los músculos de la masticación lemnisco medial. A los músculos de la masticación. Núcleo del lacial núcleo. Del abducens a los músculos faciales. Núcleo del abducens. Nudeos vestibulares. Núdeo del fadal. Sistema anterolateral. Lemnisco medial. Núcleo del empogloso. Núcleo ambiguo, núcleo del hipogloso. A los músculos. Inervados por los NCIX y X núcleo ambiguo AJ músculo geniogloso. Oliva inferior. Lemnisco. Medial núcleo del accesonc. Núcleo del accesorio. A los músculos. Esternocleidomastoideo y trapecio. Figura 25, 14. Sistema corticonuclear corticobulbar con detalles de los niveles de los núcleos motor del trigémino, motor del facial, del hipogloso, ambiguo y del accesorio. NC, nervio craneal. La rama más gruesa indica la lateralidad predominante de la proyección. Signos de motoneurona inferior en la lengua como atrofia muscular y parálisis flácida. Pero si la lesión se encuentra en la porción medial del bulbo y afecta a la raíz del hipogloso, la pirámide y el lemnisco medial, el paciente puede presentar una desviación ipsilateral de la lengua junto con una hemiparesia contralateral, afectación de fibras corticoespinales, y una pérdida contralateral de modalidades de la columna dorsal, afectación del lemnisco medial. Esta combinación de déficits es una hemiplegia alterna inferior, bulbar medial o síndrome de Dejerine, tabla 25, 1. Las fibras de la raíz del hipogloso, las fibras corticoespinales y el lemnisco medial reciben todos su irrigación a nivel del bulbo de la arteria espinal anterior. El contingente final de fibras corticonucleares corticobulbares inerva la porción espinal del sinervio craneal, núcleo del accesorio, Fig. 25, 14. Estas fibras continúan hasta la médula cervical superior, junto con fibras corticoespinales. Las observaciones clínicas realizadas en pacientes con lesiones corticales o de la cápsula interna ponen de manifiesto que los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, dianas de las motoneuronas del accesorio, se ven afectados principalmente. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Córtex motor. Parálisis, axial central. A. G. Parálisis de Bell. Figura 25, 15. Aspecto de la cara después de una lesión de las fibras corticonucleares corticobulbares que se dirigen al núcleo del facial, A, en comparación con una lesión de la raíz del nervio facial LIG. La X grande indica la localización de la lesión. En el lado ipsilateral de la lesión. El paciente no puede encogerse de hombros ni alzarlos, especialmente contra una resistencia, ni girar la cabeza alejándola del lado de la lesión Fig. 25, 11. Este hallazgo indica que las fibras corticonucleares se distribuyen principalmente al núcleo del accesorio ipsilateral. Debido a que los sistemas corticoespinal y corticonuclear discurren adyacentes, es frecuente que las lesiones de la cápsula interna o del mesencéfalo afecten a ambos. Por ejemplo, las arterias lentículo-estriadas irrigan partes de la rodilla y la mayor parte del brazo posterior de la cápsula interna, Fig. 25, 44. Por eso la hemorragia de estos vasos en el lado derecho produce una